El 12 de junio de 1987, el periodista Ricardo Martínez, de 32 años, desapareció mientras cubría una investigación sobre las aguas turbias del río Atuel, en Mendoza, Argentina. Aquel día se perdió su rastro de manera inexplicable, dejando atrás solo su equipo de grabación flotando cerca de la orilla. Nadie supo más de él. La búsqueda, aunque exhaustiva, nunca arrojó respuestas concretas, y el caso cayó en el olvido, convirtiéndose en otro misterio más de aquellos años. Sin embargo, en 2025, 38 años después, un pescador solitario que faenaba cerca del mismo río captó algo en su cámara que podría reabrir el caso. ¿Fue un accidente? ¿O existe algo más oscuro bajo las aguas de aquel río? Lo que grabó el pescador podría cambiarlo todo. ¿Qué ocurrió con Ricardo Martínez? ¿Y qué secretos se esconden aún en ese lugar? Déjanos saber tu opinión sobre este misterio. Si te intriga saber más, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún detalle de esta escalofriante historia. Ricardo Martínez se levantó antes de que saliera el sol aquel 10 de junio de 1987. Lo hizo con el sigilo de quien se siente vigilado incluso en la penumbra de su propia casa. Tenía 32 años, un grabador de mano siempre colgando de su cuello y una libreta de tapas negras manchada con café, donde guardaba nombres, fechas y pistas que nadie más parecía interesarse en seguir. Era de complexión delgada, cabello oscuro, bigote fino y ojos que parecían observar más allá de lo evidente, como si ya supiera que su vida podría cambiar con una sola llamada o un solo paso en falso. Ricardo había llegado a Mendoza 3 semanas antes para investigar denuncias sobre vertidos químicos en un tramo del río Atuel que, según habitantes de la zona, había matado peces y ganado durante los últimos años. Trabajaba para un periódico de circulación nacional, pero este viaje no era solo un encargo, era su oportunidad para destapar un caso que, intuía, estaba ligado a empresas locales con influencias poderosas, dispuestas a silenciar a quien se interpusiera en su camino. Se hospedaba en una pequeña posada de adobe cerca de San Rafael. El dueño, don Tomás, aún recordaría años después cómo Ricardo salía cada mañana con su mochila, una botella de agua y un sándwich que preparaba con prisas mientras garabateaba notas con mala letra. No hablaba mucho, pero cada vez que encontraba algo que lo emocionaba, se le iluminaban los ojos y su respiración se aceleraba, como si el hallazgo fuera demasiado grande para guardarlo solo. Los últimos días antes de su desaparición, se lo notaba tenso. En su cuaderno escribió una frase subrayada con furia: «Están ocultando algo en el Atuel. Lo sé, no es solo contaminación. Nadie sabe qué quería decir con eso. Nadie sabe si se refería a personas específicas, a algo que vio en las aguas turbias o a un dato que consiguió en sus grabaciones». La noche anterior lo escucharon hacer una llamada telefónica desde la cabina frente a la plaza del pueblo. Hablaba en voz baja, pero su tono era urgente. Cuando salió de la cabina, miró hacia ambos lados de la calle desierta antes de regresar a la posada. Esa fue la última vez que lo vieron en calma. El 11 de junio se dirigió al río temprano. Fue visto por un par de pescadores locales que lo saludaron desde la orilla, mientras él caminaba con sus botas de goma y su grabadora en la mano. Estaba grabando el sonido del agua, de las aves, de los árboles, diciendo frases para sí mismo que luego transcribiría al regresar. Esa mañana, se acercó a un viejo galpón que se encontraba cerca del río, del que salía un olor químico, y permaneció allí al menos 1 hora, tomando notas y hablando con alguien que nunca fue identificado. En la tarde, regresó a la posada con el ceño fruncido, como si acabara de presenciar algo que no debía ver. Se encerró en su habitación y se quedó escribiendo hasta la madrugada. Los demás huéspedes escucharon el golpeteo de las teclas de su máquina de escribir mientras la lluvia golpeaba el tejado de chapa. Cada tanto se escuchaba el sonido del rebobinado de su grabadora, pausas largas y luego otro clic de reproducción. Al día siguiente, el 12 de junio de 1987, el dueño de la posada notó que la habitación estaba vacía al mediodía, con la cama sin tender y la máquina de escribir cubierta con un trapo. Ricardo había salido al amanecer. Unos chicos que caminaban hacia la escuela lo vieron dirigirse hacia el río
llevando su mochila y la grabadora colgada al cuello, con una expresión de determinación y ansiedad en el rostro. El cielo estaba nublado y el aire olía a humedad, con el sonido de las ramas agitadas por un viento helado. En el pueblo decían que el río estaba crecido y que no era un buen día para acercarse a la ribera, pero Ricardo no parecía tener miedo. Un testigo, un anciano que caminaba con su perro, relató años después que vio al periodista pararse frente al agua, mirar su reloj y luego caminar hacia un sendero que se perdía entre los sauces. Fue la última persona en verlo con vida. Horas más tarde, un joven pescador que lanzaba su anzuelo a unos metros de ese mismo lugar encontró una mochila negra parcialmente cubierta por hojas mojadas cerca de la orilla. Dentro había una botella de agua a medio consumir, un cuaderno húmedo con tinta corrida y una batería de grabadora de repuesto. A un par de metros, flotando entre las ramas que arrastraba la corriente, estaba la grabadora de Ricardo. Cuando la recogieron, aún tenía el carrete dentro, pero se había mojado, y durante años nadie supo si lo que contenía era importante. La policía local llegó esa tarde tras recibir el reporte del hallazgo. Buscaron durante horas, con perros, linternas y sogas, mientras la lluvia se intensificaba y el barro se pegaba a las botas de los rescatistas. No encontraron huellas claras que indicaran hacia dónde había ido Ricardo. Solo había marcas de pisadas cerca del agua, pero las lluvias las borraron en cuestión de horas. No había testigos de su caída ni señales de lucha. Tampoco encontraron ropa ni restos que pudieran indicar un accidente violento. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire, absorbido por el mismo río al que había ido a buscar respuestas. La familia de Ricardo llegó al lugar 2 días después. Su madre, una mujer de rostro sereno pero con manos que temblaban constantemente, se sentó frente al río durante horas, en silencio, mirando cómo pasaba la corriente, como si esperara ver a su hijo aparecer en cualquier momento entre las aguas. Su padre se mantuvo firme, haciendo llamadas a la policía, a periódicos, a conocidos de Buenos Aires, pidiendo ayuda, rogando que no dejaran de buscarlo. Pero los días pasaron, las lluvias siguieron y la búsqueda se volvió más lenta, más burocrática, más desesperanzada. Los rumores no tardaron en aparecer en el pueblo. Algunos decían que Ricardo había descubierto algo que no debía y que lo habían hecho desaparecer para silenciarlo. Otros hablaban de apariciones extrañas en la ribera durante las madrugadas, de figuras que caminaban entre los árboles y se desvanecían. Hubo quienes aseguraron haber escuchado una voz en la madrugada llamando a auxilio, pero nadie pudo confirmar nada. El caso se volvió un susurro entre cafés fríos y miradas que se desviaban, mientras las páginas del periódico donde Ricardo trabajaba publicaban solo un par de notas antes de dejar que el silencio cubriera la historia. Pasaron semanas, luego meses. Lo único que quedó fue la grabadora que Ricardo dejó atrás, dañada, con un carrete que nadie supo reparar en ese momento. Se convirtió en un objeto maldito, guardado en una bolsa de evidencia en una pequeña comisaría de Mendoza, cubriéndose de polvo mientras el río seguía fluyendo, llevando consigo secretos que parecían imposibles de recuperar. Décadas después, en 2025, ese mismo río volvió a ser noticia. Un pescador local, usando su celular para grabar la superficie del agua durante una mañana nublada, captó algo que lo dejó helado. Una figura que parecía caminar a pocos metros de la orilla, justo en el mismo lugar donde Ricardo fue visto por última vez, apareció brevemente en el video, miró hacia la cámara y desapareció tras un destello en la superficie. Cuando el pescador mostró el video a sus amigos, la historia de Ricardo Martínez regresó a las conversaciones, abriendo de nuevo una herida que nunca había cerrado del todo. Ahora muchos se preguntan, ¿qué fue lo que vio Ricardo en 1987 que le costó la vida? ¿Qué secretos esconden las aguas del Atuel? ¿Por qué, 38 años después, esa figura sigue apareciendo justo donde desapareció aquel joven periodista que solo quería revelar la verdad? Si quieres que continuemos investigando juntos este caso, deja tu like y suscríbete para no perderte la continuación de esta historia. Comenta desde qué país o ciudad estás viendo este video y cuéntame, ¿crees que Ricardo descubrió algo que lo condenó? ¿O piensas que en ese río ocurre algo que va más allá de lo explicable? El 12 de junio de 1987 amaneció frío en San Rafael.
Las nubes cubrían el cielo y la lluvia, ligera al principio, se intensificaba conforme avanzaba la mañana. El aire era espeso, denso, como si presagiara algo. Ricardo se levantó temprano, como siempre, aunque algo en su mirada denotaba una inquietud extraña, una sensación de que el día sería diferente a los demás. No lo comentó, pero aquellos que lo vieron esa mañana en la posada, antes de partir hacia el río, notaron que parecía estar guardando algo, como si una última pieza del rompecabezas estuviera por encajar. Al salir, apenas cruzó la puerta, no hubo despedidas. Nadie más lo vio tomar su equipo, ni escuchar el sonido de la lluvia cayendo. Solo los dos pescadores que acostumbraban levantarse temprano, aquellos que estaban cerca de las aguas del Atuel, lo saludaron en silencio mientras él, inmerso en sus pensamientos, continuaba su camino sin responder, como si ya estuviera demasiado lejos de ese lugar. Ricardo atravesó el puente que daba acceso al río y comenzó a caminar hacia el sureste, donde se encontraba un viejo galpón de almacenamiento de productos químicos. Los pobladores de la zona ya habían hablado varias veces sobre el olor extraño que emanaba de allí, aunque las autoridades siempre negaron cualquier irregularidad. Nadie más se atrevió a acercarse. Nadie, excepto él. La vieja estructura de madera y chapa, ya medio desmoronada, parecía ser el lugar ideal para cualquier investigación. La curiosidad y la tenacidad de Ricardo lo llevaron hasta allí, sabiendo que había algo más debajo de la superficie. La grabadora que llevaba colgada comenzó a registrar su voz, que quedaba entrecortada por el sonido del viento y el agua corriendo. Las palabras fueron saliendo lentamente, como si la información le estuviera costando alcanzar el hilo de lo que realmente buscaba. «Algo no está bien aquí», decía en tono bajo, casi como si hablara consigo mismo. «No es solo el río. Hay algo más en estos vertidos, algo que los tiene a todos callados. Quizás no me dejen salir de aquí. No puedo arriesgarme a que esto termine siendo otro expediente cerrado». Al mismo tiempo, las aguas del Atuel se agitaban de manera extraña, como si las corrientes estuvieran siendo alteradas por algo oculto en su interior. No era un fenómeno normal. Las piedras bajo el agua parecían moverse. Las sombras se estiraban más allá de los límites de lo visible, y entre los árboles que rodeaban el río se podían escuchar extraños susurros que el viento no podía explicar. Sin embargo, Ricardo no se detuvo. Continuó su camino por un sendero estrecho que serpenteaba a través de la vegetación, ignorando las señales del lugar que se tornaban cada vez más inquietantes. La sensación de estar observado era palpable, como si alguien o algo estuviera al acecho. De repente, su grabadora captó un ruido distinto, un crujido de ramas rotas y el sonido de algo moviéndose rápidamente entre los arbustos. En el video grabado más tarde, se puede escuchar el leve susurro de su voz diciendo, casi en un susurro, «¿Quién está ahí?». Por un instante, el río pareció calmarse, y una quietud extraña se apoderó del ambiente. En ese momento, Ricardo se agachó, y todo quedó en silencio. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. Poco después se dejó escuchar una llamada telefónica desde una de las cabinas cercanas al pueblo. Era Ricardo, pero sus palabras eran diferentes, nerviosas, aceleradas. «Todo está conectándose, el agua, la empresa, todo. Estoy a punto de descubrir lo que hacen con los vertidos. No quiero que esto me pase a mí, pero si algo ocurre, quiero que se sepa lo que encontré». Esas fueron sus últimas palabras antes de que la línea se cortara abruptamente, dejando una sensación de inquietud en quienes escucharon. La conexión se cortó, y el caso pasó a ser parte de un enigma sin resolver. La policía local, al recibir la denuncia de su desaparición, tardó apenas unas horas en comenzar la búsqueda, pero el río era traicionero. Las lluvias que habían comenzado la noche anterior habían alterado las corrientes, y la zona estaba casi intransitable debido a la humedad y el barro. A pesar de que varios rescatistas se sumaron a la búsqueda, las pistas eran inexistentes. En la orilla se halló su mochila, pero ni rastro de Ricardo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué vio Ricardo? Y lo más inquietante, ¿por qué su investigación nunca volvió a ser mencionada por los medios? Había algo más en la desaparición de Ricardo Martínez que los ojos oficiales estaban dispuestos a dejar oculto. El caso comenzó a perder fuerza cuando las autoridades locales no encontraron ninguna evidencia concluyente sobre su paradero.
no hubo rastros, huellas, ni testigos que pudieran proporcionar pistas certeras. El equipo de grabación fue encontrado intacto, pero el carrete de la grabadora estaba dañado y los intentos de reproducir su contenido nunca dieron resultados. Todo parecía indicar que no solo el periodista había desaparecido, sino también cualquier posibilidad de obtener respuestas. Los pescadores, testigos directos de la última vez que vieron a Ricardo, hablaban entre murmullos sobre una figura extraña que vieron esa mañana a lo lejos, justo antes de que Ricardo se adentrara en el bosque. Decían que era alguien que no pertenecía a la zona y que la figura había desaparecido sin dejar huella, como un fantasma que se disolvió entre la niebla. El ambiente en San Rafael se volvió sombrío. Los rumores aumentaron. Algunos decían que el periodista había sido víctima de alguna empresa contaminante que lo había silenciado para proteger sus intereses. Otros apuntaban a un extraño culto que rondaba los alrededores del río, un culto que parecía haber dejado su marca en las aguas, pero nadie podía confirmar nada. De hecho, hubo quienes aseguraron haber visto figuras encapuchadas cerca del galpón de los vertidos en las noches previas a la desaparición. Sin embargo, a pesar de las teorías que comenzaron a tomar fuerza, la búsqueda oficial se fue desvaneciendo. El caso se archivó, y con el tiempo, Ricardo Martínez se convirtió en un nombre que solo se murmuraba entre los más curiosos. Pero algo extraño ocurrió en 2025. El río, que durante años había permanecido en silencio, volvió a ser noticia. Un pescador, como tantos otros que recorrían esas aguas, encontró algo. Algo que haría que el caso de Ricardo Martínez cobrara vida nuevamente. Mientras lanzaba su red esa mañana, cerca de la misma zona donde había desaparecido el periodista, su celular, que llevaba encendido para grabar los peces que atrapaba, registró un fenómeno inexplicable. En la grabación, una figura extraña apareció brevemente en la orilla, justo donde Ricardo había estado antes de desaparecer. La imagen de la figura, que parecía caminar lentamente sobre el agua, desapareció rápidamente al ser captada por la cámara. Al principio, el pescador pensó que se trataba de un truco de la luz o un reflejo del agua, pero luego, al ver el video repetidamente, algo en su interior le dijo que había algo más. La figura que se veía en la grabación tenía un aire inquietante, algo que no se podía descifrar con claridad. No parecía humana, y su presencia en el video era una llamada urgente para retomar el caso que había quedado inconcluso. ¿Quién era esa figura? ¿Por qué apareció exactamente donde Ricardo había desaparecido? ¿Qué secretos guarda el río Atuel? Si algo ha quedado claro es que hay muchas más preguntas que respuestas, y aunque han pasado más de 30 años desde la desaparición de Ricardo Martínez, el caso sigue abierto. O tal vez nunca se cerró. Déjanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué crees que es esa figura en el video? ¿Es posible que la desaparición de Ricardo Martínez esté ligada a algo más grande? ¿Algo que todavía se oculta en las aguas del Atuel? Si te intriga descubrir más sobre este misterio, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones. La historia de Ricardo aún tiene muchos capítulos por revelar. La desaparición de Ricardo Martínez pronto se convirtió en un caso frustrante para todos los que participaron en la búsqueda. Tras la denuncia oficial, la policía local de San Rafael organizó un operativo improvisado con linternas prestadas, sogas gruesas y perros entrenados que olfateaban cada rama y piedra del río Atuel. La primera noche, la lluvia les jugó en contra, cubriendo con lodo cada huella que pudo haber dejado Ricardo en su paso. Sin embargo, un policía joven con las botas empapadas y las manos temblorosas por el frío dijo haber encontrado algo inquietante. En un claro, cerca de donde hallaron la grabadora, había pisadas marcadas en semicírculo alrededor de un árbol inclinado hacia el agua. Parecía como si alguien hubiese estado observando, de pie, durante mucho tiempo, antes de desaparecer. Al amanecer, los rescatistas se dividieron en grupos para peinar la zona ribereña. Un grupo avanzó corriente arriba y otro se internó en el bosque húmedo, donde las telarañas se pegaban en el rostro y el olor a tierra mojada y vegetación podrida se hacía más intenso con cada paso. La figura de Ricardo no aparecía por ningún lado. En el lugar donde su mochila fue hallada, los perros olfatearon de forma insistente, pero luego de rodear el sitio varias veces,
se detenían y se negaban a avanzar, gimiendo, con la cola entre las patas. Fue entonces cuando se dio la primera señal de alarma. Uno de los rescatistas mencionó haber sentido una presencia, una especie de sombra, que se movía entre los árboles, observando en silencio. Lo más inquietante era que al mirar de reojo, creía distinguir un destello metálico, como si algo estuviera reflejando la luz entre las ramas. La policía trató de mantener la calma y continuó con la búsqueda. Mientras tanto, la familia de Ricardo llegó desde Buenos Aires y se instaló en la posada donde él había estado viviendo. Su madre, de rostro afligido pero dignidad intacta, se sentaba cada mañana en el porche, esperando noticias. Su padre, más pragmático, organizaba reuniones con los agentes, presionándolos para intensificar las labores de rastreo. Los pobladores del lugar miraban de reojo, con ese temor silencioso que se instala en las comunidades pequeñas cuando un misterio comienza a oscurecer cada conversación. El diario para el que trabajaba Ricardo publicó una nota breve, casi sin detalles, en la que se mencionaba que un joven periodista había desaparecido mientras realizaba una investigación sobre un posible caso de contaminación. Los colegas de Ricardo sabían que él estaba detrás de algo más grande, pero nadie quiso involucrarse directamente, temerosos de que lo que le había pasado pudiera repetirse con cualquiera que preguntara demasiado. En medio de este clima, el caso comenzó a adquirir matices oscuros. Algunas noches, voluntarios que se quedaban en la ribera del Atuel con linternas contaban haber visto luces extrañas flotando a ras del agua, moviéndose en círculos. Otros decían escuchar voces, como si alguien susurrara en medio de la neblina que se levantaba sobre el río al anochecer. «¡Ayuda! ¡Aquí!», decían que se escuchaba, arrastrado por el viento. Pero cuando se acercaban para verificar, solo hallaban agua oscura reflejando las nubes bajas del cielo. Durante una inspección cerca del viejo galpón de los vertidos, 2 rescatistas hallaron un trozo de tela azul enredado en unas raíces a la orilla del río. Era de la misma tela del abrigo que usaba Ricardo el día que desapareció. El hallazgo reavivó la búsqueda, pero no se encontró nada más. El galpón, con su estructura oxidada y su aroma a químicos viejos, parecía vigilar con indiferencia cada paso de los rescatistas, como un centinela silencioso que guardaba secretos imposibles de extraer. La investigación oficial empezó a deteriorarse cuando el fiscal asignado al caso recibió presiones para cerrar el expediente por falta de pruebas. Los informes de la policía se llenaron de frases como «sin rastros», «sin testigos» y «búsqueda infructuosa». Sin embargo, el padre de Ricardo se negó a rendirse. Envió cartas a periodistas conocidos, a medios de comunicación nacionales y a organismos de derechos humanos, exigiendo que se continuara con la búsqueda de su hijo. Lo que no sabía era que en esos mismos días alguien había ingresado a la habitación de Ricardo en la posada, revolviendo sus papeles, llevándose algunas cintas de grabación y dejando otras tiradas por el suelo. Una de esas cintas, recuperada por el dueño de la posada, contenía una grabación corta pero estremecedora. En ella se escuchaba a Ricardo diciendo con voz alterada: «Lo que encontré no es solo agua contaminada. Hay algo más aquí. Algo que se mueve debajo». El resto de la cinta estaba llena de sonidos distorsionados. Crujidos, golpes, un ruido como de agua agitándose violentamente. Y por último, un susurro tan bajo que apenas era perceptible. Un susurro que, según quien lo escuchara, parecía decir: «No hay salida». A partir de ese hallazgo, las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos decían que Ricardo había descubierto un vertedero ilegal de químicos tóxicos y que lo habían hecho desaparecer para silenciarlo. Otros hablaban de un culto secreto que se reunía en el galpón abandonado y realizaba rituales en las orillas del río, ofrendas que terminaban en desapariciones. También hubo quienes afirmaron que en esa zona del Atuel ocurrían fenómenos inexplicables desde hacía décadas, luces que se elevaban del agua, figuras que se veían al amanecer y susurros que parecían provenir del fondo del río. Los policías que participaron en la búsqueda comenzaron a desentenderse poco a poco. La falta de resultados, las condiciones climáticas adversas y la presión de superiores para archivar el caso terminaron por diluir los esfuerzos iniciales.
Los voluntarios, agotados, dejaron de acudir. Solo la familia de Ricardo y algunos pescadores insistieron en seguir buscando, sin resultados. Cada vez que el río crecía, arrastraba más secretos en su corriente turbia. Con el paso del tiempo, el caso se convirtió en un tabú local. Se hablaba en voz baja de la desaparición de Ricardo y los niños eran advertidos de no acercarse solos al río, especialmente durante las madrugadas o cuando la niebla cubría la ribera. Algunos pobladores decían que, en ciertas noches, se podía ver una figura caminando por el borde del agua, con una linterna que titilaba, buscando algo entre las piedras, antes de desaparecer en la oscuridad. Años después, cuando todo parecía haber quedado en el olvido, aquel video captado por el pescador en 2025 reabrió la herida. La figura captada caminando sobre el agua, a pocos metros de donde Ricardo había desaparecido, era alta, delgada, y parecía sostener algo que reflejaba la luz, como una grabadora colgando del cuello. El video, compartido en redes sociales, se hizo viral entre la comunidad local, generando teorías y despertando nuevamente el interés de quienes siempre creyeron que Ricardo no había desaparecido simplemente, sino que había sido tragado por algo que se oculta en las aguas del Atuel. ¿Quién era esa figura en el video? ¿Era un reflejo, un truco de la luz o el alma de un periodista que aún busca justicia? ¿Qué secretos guarda ese río y qué fue lo que vio Ricardo antes de desaparecer para siempre? Este caso sigue siendo un recordatorio inquietante de que hay misterios que no se pueden enterrar tan fácilmente y que, tarde o temprano, vuelven a emerger, exigiendo respuestas. Si te está impactando esta historia y quieres que sigamos investigando juntos este caso, dale like a este video, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas la siguiente parte. Queremos leerte. Comenta aquí abajo qué crees que sucedió realmente con Ricardo Martínez. ¿Fue víctima de algo humano o de algo más oscuro que se esconde en las profundidades del río Atuel? Tras la viralización del video grabado por el pescador en 2025, el caso de la desaparición de Ricardo Martínez adquirió una nueva dimensión. Lo que comenzó como una simple desaparición de un periodista en el río Atuel se convirtió en una obsesión colectiva, un misterio que parecía no querer morir. Las autoridades locales, que durante años se habían negado a profundizar en la investigación, ahora se veían presionadas por la atención mediática que el video había provocado. En cuestión de semanas, el caso fue reabierto. El primer paso fue la revisión de todos los archivos relacionados con la desaparición de Ricardo. Los detectives que tomaron el caso decidieron estudiar nuevamente la grabadora encontrada cerca del río, que parecía contener información crucial, pero que hasta entonces había sido considerada inutilizable. Para sorpresa de todos, al intentar escuchar las grabaciones con tecnología avanzada, lograron recuperar fragmentos de audio que hasta ese momento habían quedado distorsionados. El sonido de una voz, lejana y temblorosa, emergió de la grabadora. Aunque la calidad de la grabación era pobre, los expertos lograron transcribir algunas palabras. No es solo el río, hay algo que está bajo el agua. Me están siguiendo. Shay susurraba a Ricardo en uno de los audios más nítidos, como si intentara alertar a alguien. El resto del audio era incomprensible, pero bastaba para que las teorías que sugerían que algo extraño ocurría en la zona cobraran fuerza. Uno de los investigadores, un policía veterano llamado Eduardo Guzmán, que había formado parte de las primeras búsquedas en 1987, comenzó a atar cabos. A medida que estudiaba más detalles sobre el caso, se dio cuenta de que había algo en la región que nunca había sido analizado a fondo: el mismo río Atuel. A lo largo de los años, muchas personas del pueblo y pescadores locales hablaban de fenómenos extraños en el agua, como desapariciones de peces, movimientos anómalos en la corriente e incluso algunos testigos que afirmaban haber visto luces flotantes a lo lejos. Sin embargo, ninguno de estos relatos había sido considerado serio por las autoridades. Para ellos, todo era producto de la superstición o el miedo colectivo. Guzmán decidió que la única manera de entender lo que había sucedido era regresar al río, a esa misma zona donde Ricardo había desaparecido, y comenzar una nueva búsqueda, ahora con el respaldo de la nueva tecnología que estaba disponible. La primera expedición para explorar el fondo del Atuel
fue cuidadosamente planeada. Se contrataron buzos especializados, se utilizaron sonar y equipos de alta tecnología para cartografiar el fondo del río. A medida que los buzos descendían al agua oscura, el equipo de investigación no podía evitar preguntarse qué encontrarían abajo. Durante horas se mantuvieron en contacto con los buzos, guiándolos a través de las corrientes turbia y espesa. Lo que descubrieron dejó a todos sin palabras. A unos 30 metros de profundidad, los buzos encontraron una serie de objetos dispersos en el fondo del río. Entre ellos había una grabadora rota, parcialmente cubierta por musgo y barro, que parecía coincidir con el modelo que Ricardo había utilizado. Junto a la grabadora apareció un pedazo de tela de la misma ropa que llevaba puesta el periodista en su última aparición. No estaban seguros de si este hallazgo confirmaba la muerte de Ricardo o si se trataba de algo más extraño, pero lo que sí sabían es que estas piezas no habían sido arrastradas por la corriente de forma natural. El equipo subió al muelle con la grabadora y la tela, y al analizar más a fondo, descubrieron algo aún más desconcertante. Dentro de la grabadora había una grabación de unos pocos segundos, apenas audible, que se repetía en bucle. La grabadora había sido activada y luego apagada varias veces, pero la grabación era tan baja que apenas se podía escuchar. Sin embargo, lo que se podía distinguir claramente era una respiración agitada, como si alguien estuviera escondido o esperando ser descubierto. La última palabra registrada era una sola: ayuda. Este nuevo hallazgo fue un rayo de esperanza para aquellos que seguían buscando respuestas, pero también abrió una nueva incógnita. ¿Por qué Ricardo había dejado este mensaje, tan breve y tan desesperado? ¿Y por qué parecía estar grabando algo más allá de su desaparición? ¿Estaba consciente de lo que sucedía cuando desapareció o había algo que lo mantenía prisionero en el agua, atrapado en un fenómeno del cual no podía escapar? Los investigadores se sintieron impulsados a profundizar aún más en la historia del río Atuel, ya que la posibilidad de que hubiera algo en las aguas que alterara la percepción de la gente era cada vez más plausible. La historia del lugar no era reciente. Los relatos de desapariciones extrañas en las cercanías del río databan de hace más de un siglo. Los ancianos del pueblo hablaban de un espíritu del río que se manifestaba en noches de niebla, arrastrando consigo a aquellos que se acercaban demasiado a sus aguas. Este espíritu, según las leyendas, protegía el río de la contaminación y de quienes osaran dañar sus aguas sagradas. Si bien muchos consideraban estas historias como supersticiones, la repetida mención de desapariciones en la zona comenzaba a tomar una forma inquietante. En las semanas posteriores al hallazgo de la grabadora y la tela, el equipo de investigadores recibió un informe de un geólogo que estaba trabajando en la región, quien mencionó un fenómeno raro en las aguas del Atuel. Según sus observaciones, el río no solo había experimentado alteraciones en sus corrientes, sino que también mostraba niveles de radiación anormales, similares a los encontrados en áreas cercanas a vertederos de residuos industriales. Aunque la radiación no era suficiente para causar daños inmediatos a la salud, la presencia de estos elementos podría haber alterado el comportamiento de los animales acuáticos y posiblemente de las personas. Los investigadores empezaron a conectarlo con las teorías sobre vertidos químicos ilegales que Ricardo había intentado destapar. Sin embargo, el misterio sobre la grabación, la aparición de la tela y la figura misteriosa que había sido captada en el video de 2025 no podían ser explicados tan fácilmente. ¿Era el río realmente un lugar maldito, como sugerían los ancianos del pueblo? ¿O había algo más, algo científico y desconocido, que estaba causando estos fenómenos inexplicables? Mientras tanto, la comunidad local comenzó a reavivar sus propias creencias. Muchos ya hablaban de que Ricardo nunca había estado solo en su búsqueda. Algunos afirmaban haberlo visto en sueños. Otros aseguraban sentir su presencia cerca del río, como si su espíritu no estuviera dispuesto a descansar hasta que se revelara la verdad. Estos relatos, más que simples supersticiones, aumentaban la tensión y el misterio alrededor del caso. Ahora, con más preguntas que respuestas, el equipo de investigadores se encontraba en una encrucijada. Tenían más piezas del rompecabezas, pero cada nuevo descubrimiento solo añadía más dudas.
¿Por qué Ricardo había dejado esa grabación tan extraña? ¿Por qué parecía haber estado huyendo de algo o alguien en sus últimos momentos? ¿Y qué había en el río Atuel que había atraído a tantos durante años, llevándolos a una suerte de desaparición inexplicable? A medida que la verdad parecía acercarse, más enigmático se volvía todo. Cada hallazgo sembraba más interrogantes, en lugar de respuestas claras. Si te está sorprendiendo todo lo que hemos descubierto hasta ahora, no olvides darle like a este video, suscribirte y activar la campanita para no perderte la continuación de este caso. Queremos saber tu opinión, así que cuéntanos en los comentarios. ¿Qué piensas sobre los hallazgos en el río? ¿Crees que hay algo paranormal en el Atuel o es solo una serie de coincidencias? ¿O tal vez hay algo más siniestro acechando bajo esas aguas? Han pasado casi 4 décadas desde que Ricardo Martínez desapareció en las aguas turbias del Atuel, dejando tras de sí solo una grabadora, un pedazo de tela y una cinta con un susurro que aún resuena en la memoria de quienes han seguido este misterio. Ayuda. Ahora con la grabadora recuperada, las mediciones de radiación en el agua, las historias de luces y figuras en las madrugadas y el video captado por el pescador en 2025, se ha reabierto un abanico de teorías que desafían tanto la lógica como el entendimiento humano. Una de las teorías más comentadas sostiene que Ricardo fue víctima de un accidente, quizás arrastrado por la corriente traicionera de un río crecido mientras intentaba documentar los vertidos ilegales. La presencia de radiación y químicos en el agua pudo haber alterado su percepción, causándole desorientación antes de su caída. Sin embargo, esta teoría no explica los susurros en la grabación, ni la figura que 38 años después apareció caminando sobre el agua, con lo que parecía ser una grabadora colgando de su cuello, en el mismo lugar donde Ricardo desapareció. Otros investigadores plantean la hipótesis de un crimen, sosteniendo que Ricardo, al descubrir la conexión entre las empresas contaminantes y las autoridades locales, fue silenciado antes de poder publicar su investigación. Los rumores de camionetas negras circulando cerca de la posada la noche anterior, las luces cerca del galpón y la extraña presencia de pisadas alrededor del árbol inclinado alimentan esta teoría. Si Ricardo fue asesinado, su cuerpo jamás fue hallado, y los involucrados se encargaron de desaparecer cada prueba, dejando solo las piezas necesarias para que el caso se perdiera en la burocracia de un expediente archivado. Pero existe una teoría aún más oscura y perturbadora, aquella que muchos en San Rafael susurran con temor, que el río Atuel guarda algo que va más allá de lo humano. Los relatos de pescadores y ancianos hablan de luces que emergen del agua, de susurros en la niebla y de figuras que caminan por la orilla en noches de lluvia. Algunos creen que Ricardo encontró algo que jamás debió ver, algo que protegía las aguas o que reclamaba a quienes se acercaban demasiado a sus secretos. Esa figura grabada en 2025, caminando sobre el agua, podría ser Ricardo, atrapado entre dimensiones, entre el mundo de los vivos y algo que se oculta bajo la superficie. Los hallazgos de radiación, las corrientes anómalas, las grabaciones y los testimonios configuran un escenario en el que lo científico y lo inexplicable se mezclan en un mismo cauce. Las preguntas se acumulan como piedras en el lecho del Atuel. ¿Qué descubrió realmente Ricardo antes de desaparecer? ¿Por qué su grabación final está llena de susurros y respiraciones agitadas? ¿Quién o qué es la figura que aparece en el video del pescador, con ese brillo que parece una grabadora colgando de su cuello? Quizá la respuesta esté en lo que el propio Ricardo escribió en su cuaderno antes de desaparecer. Están ocultando algo en el Atuel. Lo sé, no es solo contaminación. Si algo ha demostrado este caso es que la verdad no siempre está a simple vista. A veces, el río guarda sus secretos tan profundamente que solo aquellos dispuestos a mirar con atención pueden ver las señales, aunque éstas se presenten en la forma de luces en la niebla, grabaciones distorsionadas o figuras que se pierden en el agua. Hoy, el caso de Ricardo Martínez sigue abierto, no solo en los registros policiales, sino en la memoria de quienes se han atrevido a mirar este misterio a los ojos, porque cada vez que las aguas del Atuel se agitan, cada vez que una figura se asoma en la bruma matinal, es como si el río estuviera pidiendo que alguien, de una vez por todas, descubra la verdad.
Y esa verdad, sea cual sea, nos recuerda que la desaparición de Ricardo no es solo la historia de un periodista que se desvaneció en un río, sino una advertencia de que hay secretos que esperan bajo la superficie, esperando a ser contados. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué crees que ocurrió realmente con Ricardo Martínez? ¿Fue un accidente? ¿Un crimen? ¿O algo más que no podemos explicar? Comenta aquí abajo tu teoría. Quiero leerte. Si te atrapó esta historia y quieres más relatos de desapariciones misteriosas, con todos sus detalles, dale like a este video, comenta tu teoría, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos casos reales que tenemos preparados para ti. Aquí cada misterio merece ser contado y cada verdad descubierta.